Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adoraban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantarán una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor, por Evangelica di Italiana nostra vita. Siéntense, por favor, amigos. Fíjense lo que cuenta el Evangelio de hoy. En la historia esta, tomada de San Lucas, en la que Jesús les dice a los que lo estaban escuchando que estaban admirando el templo que Herodes había construido. El templo de Herodes era una cosa esplendorosa, era grande, era bonito, era el centro social de Israel. Se juntaban ahí para todo. El templo era una área muy grande y entonces ahí es donde prácticamente se reunían. Ahora nos reunimos en el Starbucks, ¿verdad? Pero en aquel entonces el centro social, que no había muchos lugares donde reunirse. Simplemente nos vemos allí en el templo, en tal parte. El templo, según los estudios que se han hecho, ocupaba una parte grande de la ciudad. Entonces, dice aquí que había muchas personas que estaban admirando la belleza del templo y todos los adornos. Y entonces Jesucristo les dijo: miren, van a venir días en que de esto no va a quedar nada. No va a quedar piedra sobre piedra. Y saben que eso fue lo que sucedió. Yo no sé quién de ustedes habrá ido a Jerusalén y haya visto lo que hay. No hay piedra sobre piedra. Está el lugar. Ustedes saben que cuando Salomón hizo el templo, hizo lo primero unos cimientos grandes para que sobre esos cimientos se estableciera. Eso fue lo único que quedó. Los cimientos, que a los romanos no se les ocurrió que los judíos iban a venir a rascar alrededor para poder tener algo del templo. Los romanos, la misión que tenía era borrar todo vestigio de cultura hebrea. Esa era la misión que tenían los romanos. Y entonces, pues lo dejaron raso. Literalmente quitaron piedra sobre piedra. No hubo nada. Así que en lo que no pensaron fue en la persistencia judía de ir a buscar qué es lo que podría haber quedado. Y al rascar encontraron los cimientos, que es lo que hoy se llama el Muro de los Lamentos, o el Wailing Wall, que le dicen en inglés. Es la pared del llanto, lo que quiere decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lugar a donde van los judíos a llorar, que no tienen el templo, que lo tenían y que ya no lo tienen. Entonces, ¿eso a qué se debió? Pues a que hubo un iluminado, como unos 30 años después de la muerte de Jesucristo, al que se le ocurrió que él sí era el Mesías. Como el otro no les había gustado, pues entonces dijo: este vino a predicar la bondad y la misericordia. Entonces, fíjense cómo no lo aceptaron. Entonces yo ahora les traigo la verdadera salvación. Y la salvación consiste en que le vamos a bautizar a los romanos. Así que cojan palos y piedras. Y eliminaron a la guarnición romana de un solo golpe. Los romanos, cuando se dieron cuenta de que había habido una revolución encabezada por un iluminado, dijeron: ¿cómo que
como que han eliminado a nuestra guarnición. Esto va a ser un mal ejemplo para todos los demás. Y entonces mandaron a las legiones a dar un castigo ejemplar al pueblo judío. Y así es como acabó ese iluminado con todos los que lo quisieron seguir, que fueron muchos. Ellos se levantaron, fíjense que se levantaron contra una fuerza mucho más poderosa. Sucedió algo semejante a lo que sucedió hace poco tiempo cuando algunos iluminados musulmanes quisieron ir a dar un castigo terrible al pueblo de Israel. Penetraron las murallas, asesinaron como a 1000 judíos, pero pues luego les vino la reacción y entonces el castigo que se han llevado en la franja de Gaza pues ha sido terrible. Uno piensa, ¿cómo fueron tan fanáticos para ir a provocar al oso? Era un oso muy grande, era un ratoncito que le mordió y el oso se ha dado la vuelta y ha lastimado muy seriamente al pueblo palestino en la franja de Gaza. Eso fue exactamente lo mismo que le pasó a los judíos en aquella ocasión. Y fíjense ustedes que el problema está, el verdadero problema en la raíz está en no haber aceptado a Jesucristo como el verdadero Mesías. Buscaron otra salvación diferente de la que solamente Jesucristo podía traer. Y entonces los judíos pensaron que la salvación consistía en eliminar a sus enemigos y entonces que ya no los extorsionaran. Esa era la razón por la que se los querían sacudir. Los romanos les cobraban impuestos muy altos e injustos. Y dijeron, pues preferimos eliminarlos y entonces ahora nosotros vamos a tener más dinero. Y los palestinos de alguna manera hicieron algo semejante. Esos por odio a los judíos. Estos tienen la mejor parte de nuestra tierra, que debería ser nuestra. Entonces vamos a eliminarlos. Entonces ustedes se dan cuenta que en realidad cuando nosotros buscamos una salvación que está basada en la conveniencia material, esto no es salvación para nadie. Más bien es el conducto para un sufrimiento mayor. Estamos hablando de lo que ha sucedido allá en Israel, allá en Palestina, pero ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en Puebla. Fíjense ustedes que después de la pandemia, después de una experiencia de muerte y de tanto sufrimiento, porque hubo muchas personas que murieron, por los millones hubo a nivel mundial. Bueno, después de eso, más bien debería haber habido una llamada a la búsqueda de Dios, una llamada a la conversión. Hubo otra pandemia hace siglos que se llamó la peste negra y eso se convirtió en una llamada a la conversión. Hubo muchas personas que después de eso buscaron el arrepentimiento y se encontraron con Dios. Hubo un rebrote de la fe. Bueno, esta pandemia, fíjense, que no sirvió para que la gente se acercara a Dios. Más bien al contrario, me estaban dando unos índices. Antes de la pandemia, el 15% de los católicos asistía a misa. Ahora andamos en un 7%. Las iglesias han tenido un descenso muy grande. Entonces tú te das cuenta que en realidad esto ha sido proclamado como un triunfo de la medicina y de la tecnología, de las vacunas. El ser humano ya puede arreglárselas por él mismo, ya no necesita de Dios. Y esta es la mente de muchas personas, una mente materialista, que han pensado que se pueden sacudir a Dios y se sacuden el azote de tener que ir a misa los domingos, lo cual para algunas personas, sobre todo para nuestros jóvenes, es casi como una tortura semejante a la que se le hace a algún mártir. Me llevan a misa obligado, tengo que ir a misa, qué barbaridad. Es que la iglesia y Dios no comprenden que es el mejor día de la semana, que puedo dedicarme a pasearme y a disfrutar, y me lo parten en dos porque tengo que ir a misa. No, yo no iré a misa, una misa que no me gusta, una misa que me aburre, además para que me digan cosas que no quiero escuchar. Porque en la iglesia me dicen una cantidad de prohibiciones de lo que me gusta hacer, porque lo que me gusta hacer son cosas indebidas. Y entonces ahí me dicen que está mal lo que estoy haciendo. Ojalá que me validaran las cosas malas que hago y entonces tal vez iría yo a misa. Fíjense que esa es la razón. La pereza y la soberbia.
del ser humano, lo que lo aparta de Dios, buscando otro tipo de salvación, diferente de la que Jesús trajo. Fíjense que la salvación que Jesús ofrece consiste en regresar al ser humano a su plan original. ¿Cuál es el plan original del ser humano? La comunión con Dios. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, pero el ser humano prefirió hacer lo que él quisiera. Y entonces la consecuencia fue sufrir. Lo mismo que le pasó a los judíos aquellos cuando buscaron otro Mesías, lo mismo que le pasó a los musulmanes ahí en la experiencia mala de Gaza. Entonces, ¿qué los poblanos no habremos entendido? Fíjense que es cosa de tiempo que cuando la naturaleza es lastimada, la naturaleza se cobra. Y lo más profundo que hay en la naturaleza del ser humano es la necesidad de Dios. No existe ni una sola excepción. Bueno, sí hay una excepción. En las civilizaciones que han existido en la historia del ser humano, solamente hay una excepción: a los que no han querido buscar a Dios. Todas las civilizaciones han buscado a Dios, todas. Los aztecas, los egipcios, los sumerios, los caldeos, los chinos, los africanos, todos han buscado a un Dios. Solamente ha habido una excepción: el comunismo. ¿Y dónde está? ¿Qué es lo que queda del comunismo? ¿Cuál fue el triunfo del comunismo? No hay triunfo. Solamente hubo desgracia, sufrimiento, injusticia. Es la única civilización en la historia del ser humano que ha buscado prescindir de Dios. Todas las demás civilizaciones han buscado a Dios. Y ahora la nuestra parece que también quisiera independizarse. Vamos en una dirección peligrosa. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis queridos amigos? Porque estamos a tiempo todavía de prepararnos para la Navidad. No empieza el Adviento aún, pero sí ya empezó desde hace mucho tiempo desde el punto de vista comercial. Ya comenzó el Adviento en las tiendas, en donde ya se venden los adornos para las casas, pero lo que más falta es el pesebre. Lo que más falta es el niño Dios. Está el Santa Claus, están los renos, están los regalitos, están las velitas, pero el nacimiento ya no. Tienes que buscarlo realmente. Si sales a las tiendas, hay otro tipo de adornos, pero lo esencial de la Navidad es lo único que falta. Recordar que el Hijo de Dios, Jesucristo, que se ha encarnado para salvarnos, es lo esencial de la Navidad. ¿Saben ustedes que cuando esto mismo que estoy diciendo ahora lo he dicho en algunas iglesias, como la Iglesia del Camino o la Iglesia de las Ánimas, a veces hasta los sacerdotes se han quejado porque la gente se ha molestado? Y entonces el sacerdote ha preferido regañarme a mí. ¿Se dan ustedes cuenta? Pasó en la Iglesia del Camino. Entonces, lo que pasa es que hay que tener a la gente contenta. No digas eso, porque la gente, no digas que Santa Claus no es el centro de la Navidad, porque a la gente le molesta. Entonces, mejor déjales así, no les digas. Entonces, démonos cuenta que estamos viviendo en tiempos difíciles y yo no quiero asustar a nadie. Yo lo que quiero decir es que vamos en mala dirección. Y la mejor manera de llegar al objetivo es darte cuenta a tiempo de las correcciones que hay que hacer. Entonces, mis queridos amigos, estamos a tiempo de preparar una Navidad hermosa, que no consiste en ir a comprar un pesebre. La Navidad hermosa consiste en ir preparando tu corazón para que ahí se acurruque el niño Dios. Entonces, los signos externos nos hablan de lo que puede haber dentro del corazón. Entonces, preparémonos, estamos muy a tiempo de prepararnos nosotros y aquellos a quienes amas, de que se vayan preparando para que esta Navidad sea real. Y entonces verdaderamente el niño Jesús nazca. Y entonces tú goces de la salvación verdadera que el Hijo de Dios, cuando se encarnó, vino para traerte. No te vayas a engañar buscando salvaciones falsas que en realidad solamente conducen al sufrimiento y al dolor. Busca en realidad que en tu corazón viva Dios. No busques una salvación llena de confort y de materialismo. Es cosa de tiempo. Son bombas de tiempo que en algún momento estallan. Que no seas tú parte
de la explosión, sino que seas tú parte del rescate. Elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente en nuestras necesidades, diciendo: Padre, escúchanos. Pidamos a Dios nuestro Señor por la Iglesia, para que los cristianos verdaderamente busquemos a Dios, para que nazca en nuestro corazón. Oremos al Señor. Pidamos a Dios nuestro Señor por la familia de cada uno de los que estamos presentes aquí en esta capilla, para que se conserve unida y feliz nuestra familia en torno a la ley de Dios. Oremos al Señor. Pidamos también por las personas que más sufren, especialmente los enfermos, los pobres, los que padecen injusticia o incomprensión, los que están encarcelados. Oremos al Señor. Y todo esto pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntense.